Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Qué gusto me da estar con ustedes en una edición más de Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACYT. Soy María Gabriela Alvarado y te acompañaré en los próximos 15 minutos con lo último en materia científica, tecnológica y de innovación en Panamá. En esta ocasión conversaremos con Raiza Urribarri, periodista con maestría en tecnologías de la información TICS y doctorado en ciencias humanas. Es investigadora asociada de CIEPS y consultora en temas relacionados con la libertad de expresión e información en el entorno digital y con las TIC para el desarrollo. Qué gusto tenerte en Imagina Radio, Raiza. El gusto es mío, María Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Recientemente presentaste un estudio en el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC 2021 sobre la cobertura mediática y la brecha digital durante la pandemia por la COVID-19. Háblanos sobre este estudio. Lo primero que tendría que decir es que como periodista, pero fundamentalmente como alguien que investiga acerca del impacto de las tecnologías digitales en la sociedad, tengo bastante tiempo preocupada por la manera como se informa sobre los problemas y desafíos que han traído estas tecnologías a la sociedad, a las personas y a la sociedad en su conjunto. Uno de esos problemas de la sociedad de la información, por hablar en términos más amplios, uno de esos problemas claves y que se vio magnificado durante la pandemia fue la brecha digital. Entonces la pregunta que originó nuestra investigación fue cómo cubrieron los medios de comunicación social este fenómeno, porque el conocimiento que puedan tener los ciudadanos acerca de estos temas está mediado por la información que reciben, y en este caso por la información que vehiculiza un agente tan importante como el periodista a través de los medios de comunicación. En la ponencia que presentamos en el Congreso de APANAC, lo que hicimos fue comentar los resultados más relevantes de una investigación que, digamos, fue exploratoria y descriptiva y tuvo un carácter documental. Y bueno, es una investigación que por su propia naturaleza gravita sobre dos ejes. Por un lado, el impacto de las tecnologías en la sociedad y por el otro, la calidad del periodismo, el ejercicio responsable del periodismo y la calidad que reciben las audiencias a través de un ejercicio responsable. Definitivamente que la brecha digital fue noticia, salió a relucir durante el inicio de la pandemia. ¿Cómo trataron la brecha digital en los medios de comunicación? ¿Qué se habló en los medios sobre esto? Mira, lo primero que me gustaría como introducir, ¿no? Es que este trabajo partió de una reflexión acerca de las formulaciones teóricas que están detrás de la brecha digital, que este es un problema que tiene una tradición de más de 2 décadas. Es decir, hay mucha teoría ya elaborada para explicar el fenómeno. Nosotros, obviamente que lo que presentamos en APANAC fue mucho más breve, pero es importante partir de las consideraciones teóricas. Y nosotros, bueno, hicimos un barrido acerca de las teorías que intentan explicar este fenómeno y nos quedamos con las formulaciones que nos provee un investigador neerlandés de nombre Jan van Dijk, que ha venido trabajando sostenidamente desde hace 2 décadas y que en su último trabajo, que justamente publicó en diciembre del año pasado, propone una teoría con un núcleo que podemos resumir de la siguiente forma. Para él, las desigualdades sociales producen una distribución desigual de los recursos y esto a su vez provoca un acceso desigual a las tecnologías digitales. Por otro lado, y es como una serpiente, ¿no?, que se mueve la cola, el acceso desigual a las tecnologías genera también resultados desiguales de participación en la sociedad, lo cual viene a reforzar también las desigualdades sociales. A nosotros nos pareció esta aproximación muy pertinente para mirar a Panamá, porque Panamá está definido por diversos autores que ahorita no vamos a mencionar, como un país altamente desigual y con una desigualdad además vinculada a los desequilibrios territoriales. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue tener nosotros mismos la claridad del problema, de qué vamos a hablar cuando hablamos de brecha digital y cómo esta brecha digital se expresa en Panamá.
Bueno, obviamente esta desigualdad social tiene un correlato en el aspecto digital. Y eso lo vemos clarísimo a través de las cifras que nos presenta la Autoridad de los Servicios Públicos, que aunque dice que Internet, los números señalan que Internet, su penetración está cercana al 50%, que es el promedio mundial, tiene una característica muy importante, y es que esta penetración es básicamente celular y móvil, y además móvil prepagada. El 80% de las líneas celulares en Panamá tienen un carácter prepago. ¿Qué quiere decir eso? Que el grueso de porcentaje de usuarios de Internet dependen de un dispositivo con prestaciones, algunos muy sofisticadas, los de más alto rango, pero la mayoría con prestaciones de poco alcance, y que lo más grave es que dependen de recargas periódicas para poder acceder a Internet. Otro dato importante para entender cómo la desigualdad digital se manifiesta en el territorio panameño es que apenas el 13% de la población tiene acceso a suscripciones de banda ancha fija, que son las que están asociadas a la tenencia de computadoras, es decir, de equipos con prestaciones mayores, incluso a los teléfonos inteligentes conectados a la banda ancha fija a través de Wi-Fi. ¿Cómo se ve esto en el territorio? En el territorio se ve, territorialmente, esa desigualdad se ve con los datos que nos presenta la encuesta de propósitos múltiples del INEC. ¿Qué nos dice esta encuesta? Que mientras en los hogares de la provincia de Panamá el 40 al 50% de ellos tiene este tipo de conexiones y computadoras, en las comarcas indígenas esto no llega al 10%. Entonces, con esta realidad que vemos expresada en cifras, en números, esta descripción de la realidad panameña, de su desigualdad social y digital, y con la formulación teórica o con los supuestos teóricos que nos da el neerlandés Jan van Dijk, nosotros fuimos a ver si eso estaba expresado de alguna forma en el relato que nos ofrecían los medios de comunicación. Queríamos ver si en los medios la brecha digital se trataba tomando en cuenta estos referentes. Eso, digamos, que fue como la motivación, comprender el problema, tener como una visión de lo que era el problema en sí desde el punto de vista teórico, cómo eso se revelaba en los hechos y en la realidad panameña, y si esos hechos y esa realidad y esas interpretaciones estaban presentes en los medios. ¿Y qué encontraste en ese relato cuando abriste los medios, escuchaste las noticias en relación a la brecha digital? ¿Qué hallazgo encontraste? Bueno, allí me valí de dos cosas, ¿no? Como tú bien sabes, periodista que eres, bien formada, hay dos criterios relacionados con la teoría periodística que nos ayudan a analizar las coberturas. Uno de ellos son los criterios de noticiabilidad, cuando los hechos son noticias. Y el otro criterio importante es las fuentes. ¿Cuáles fuentes consultamos para dar cuenta de los hechos? Es decir, la noticiabilidad es qué convierte a un hecho en noticia. ¿Por qué la brecha digital se convirtió en noticia? Claramente vimos algunas cosas. ¿Y quién habla de esos hechos y cómo habla? Eso se refiere entonces al tratamiento, ¿no? ¿Qué conseguimos? Conseguimos que, en primer lugar, hubo un tópico que llevó la brecha digital a primeras planas. Ese tópico fue el educativo. El 84% de las piezas, recolectamos 144 piezas durante 6 meses comprendidos entre marzo y septiembre del año pasado. Bueno, el 84% de esas piezas referían al tópico educativo cuando se abordaba el problema de la brecha digital. El mes que acumuló la mayor cantidad de notas fue agosto. En agosto se produjeron 44 piezas informativas. De esas 44 piezas, el 30% estuvo referido a un hecho absolutamente inusual. Es decir, yo misma cuando vi aquellos titulares dije, wow, o sea, un problema escondido por largo rato brincó a las primeras páginas porque el lema con el que se llamaba a este hecho de protesta era muy sui generis. Fue un apagón pedagógico virtual al que llamaron los gremios educativos con un eslogan, con un moto absolutamente insólito. Era liberen la banda ancha, como si la banda ancha, es decir, la conectividad a Internet, hubiese sido secuestrada. Esto de verdad fue
bastante notorio y sorprendente, porque, mira, no es usual que los maestros y los profesores reclamen este tipo de cosas. Es decir, se hizo tan evidente el que el acceso a Internet era un asunto básicamente de vida o muerte para muchas personas, no solamente para la educación, sino para ejercer un trabajo durante la pandemia, que se convirtió pues en noticia, ¿no? También me sorprendió, y ese fue otro de los hallazgos, es que a pesar de las consecuencias tan graves que podrían generarse por la suspensión de las actividades escolares, porque cambia la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes, esto pasó a dejar de ocupar espacios relevantes en la agenda el mes siguiente. Ya en septiembre apenas si se trata este problema. Ya en septiembre desaparece de la agenda. Es decir, el detonante fue la educación, pero no hubo un tratamiento sostenido que fuera más exhaustivo, más constante, más permanente, buscando mayores explicaciones. Y de hecho, aunque no está dentro del periodo de la revisión del estudio, porque eso terminó en septiembre, en febrero del año siguiente, es decir, de este año, cuando se reinicia el año escolar, otra vez el tema salta a la agenda pública. Otra vez, es decir, la cobertura, el resultado lo que nos dice es que este es un problema de cobertura episódica y de alguna forma poco exhaustiva. Otro hallazgo, te comenté que dos elementos de la teoría periodística que utilizábamos para interpretar los resultados era el de los criterios de noticiabilidad y el de las fuentes, la elección de las fuentes. Sí. Otro de los hallazgos es que las fuentes fueron, no fueron variadas. Se practica, lamentablemente, predomina, obviamente que con las excepciones de rigor. Esto es como la generalidad, pero obviamente en todo esto hay excepciones, ¿no? Muy virtuosas por lo demás, pero lo que predomina es la utilización de la fuente única. Básicamente la fuente oficial, y es explicable porque durante los periodos marcados por emergencia sanitaria, pues hay mucho control de la información. Los organismos de gobierno tratan como de posicionar sus visiones en detrimento de otras, ¿no? Un poco para controlar la circulación de la información. En el caso de la protesta gremial, todas las notas, prácticamente casi el 100% de las notas, provenían obviamente de la fuente gremial, sin otro tipo de contraste, ¿no? Y bueno, sabemos que no contrastar versiones es una anomalía en el periodismo. El periodismo se basa justamente en tratar de construir relatos lo más acabados, lo más profundo y lo más completo posible a través del examen de diferentes versiones. Qué interesante, Raiza, todo esto que nos ha contado, solamente de hacer un ejercicio de investigación científica para analizar toda esta información que se fueron generando en los medios de comunicación ante esta problemática que afectó y afecta a tantas personas a nivel nacional. Raiza, estamos en los últimos segundos del programa. Muchísimas gracias por participar hoy en Imagina Radio. Tenemos que volver a invitarte para seguir conversando sobre estos temas. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Queremos invitarlos a que visiten imagina.cenacit.gov.pa para encontrar los contenidos de nuestra revista. También les invitamos a seguir a la Cenacit en las redes sociales @Cenacit y a encontrar todas las oportunidades que tiene Cenacit en becas, fondos para investigación científica, fondos para innovación empresarial y oportunidades para la innovación en el aprendizaje de las ciencias. Así que accede a cenacit.gov.pa para más detalles. Se despide de ustedes María Gabriela Alvarado. Que tengan un excelente día. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Recuerda que podrás escuchar la retransmisión de este programa hoy a las 4 de la tarde. Tienes una cita con nosotros.